Es momento de escuchar la opinión de los salvadoreños y encontrar un equilibrio entre la inmediatez y la profundidad. Pulso Ciudadano. Buenas noches, bienvenidos a Pulso Ciudadano. En este miércoles 2 de marzo, como ya vivimos hoy, abordaremos uno de los temas más controversiales a nivel de sociedad. El día de ayer, el señor vicepresidente de la República comunicó que no era cierto de que las reformas constitucionales estuvieran durmiendo el sueño de los justos. Por el contrario, hizo una afirmación categórica de que están en las distintas, o por lo menos en 2 universidades, dijéramos, para hacerlas partícipe a toda la ciudadanía. Dentro de ese anteproyecto de reforma constitucional, habían 3 temas controversiales: la eutanasia, el aborto terapéutico y finalmente los matrimonios entre personas del mismo sexo. Sin embargo, por una decisión política del Ejecutivo, se deciden quitar estos 3 temas, pero no se sabe qué es lo que va a pasar en la realidad, y la función de este programa es precisamente tocar estos temas controversiales, someterlos al control de la ciudadanía y que sea la sociedad la que permite. Esta noche tenemos a 2 invitadas de organizaciones: a Irma Aguilora, representante de Sé Mujer, e Ibe Gutiérrez, psicóloga de la Asociación Signo Azul Ordinario. Buenas noches, muchas gracias por haber aceptado la invitación y sobre todo en un tema tan complicado como es el que vamos a abordar. Muchas gracias, doctor, un gusto también poder compartir con ustedes, amigas y amigos, y por supuesto con Ibi de Azul Originario. Gracias, muchas gracias, agradezco la oportunidad de participar en este espacio y gracias por tomar en cuenta Asociación Azul Originario como parte también de la sociedad civil, que tenemos que expresar también nuestros sentires y nuestros pensares y en representación de las mujeres. Irma, quisiera ser muy claro en el planteamiento del tema. No lo quisiera abordar desde un punto estrictamente jurídico, sino de realidad, verlo desde el punto de vista social, el tema. Sobre todo cuando se habla del aborto, inmediatamente la gente viene como que es aquella decisión por una mala decisión de la persona, pero en realidad el tema del aborto como tal es mucho más complejo, ¿verdad? ¿Cómo lo ves, Sé Mujer, este tema? Y si tú crees que en realidad debe ser sometido, dijéramos, al control ciudadano. Gracias, doctor Valdivieso, porque es una enorme oportunidad para volver a colocar el análisis y la discusión sobre el tema del aborto, pero un tema amplio que está relacionado con el derecho a decidir, pero que también está relacionado con todas las situaciones de violencia que enfrentamos las mujeres de diversas edades. Y en este sentido también cuando se trata, por ejemplo, de embarazos forzados, producto de violación sexual, por ejemplo, cuando estamos hablando de situaciones donde hay peligro, se pone en peligro la vida de la madre, en situaciones donde también nos encontramos en que la persona que está en formación no va a poder sobrevivir fuera del cuerpo de la madre también. Y sobre esto, Sé Mujer ha venido haciendo un planteamiento contundente a lo largo de 32 años que vamos a cumplir, y precisamente es un planteamiento para poder decir que no es únicamente de a favor o en contra, sino que ciertamente nos encontramos con diversas situaciones donde las mujeres enfrentamos la encrucijada donde quizás yo sí deseo proseguir con un embarazo, pero
lo que tengo enfrente es una paliza Ok. de mi pareja Tú te que me ha decantas- llevado a esta situación y que termino en un aborto que no era deseado. ¿Tú te decantas por una regulación y no por una prohibición? Si mujer considera que debe de darse un espacio de análisis donde además de una regulación, en particular por las 3 causales de las que hemos venido hablando en todos estos años, pero que además involucre la generación de políticas públicas a nivel educativo, No las a hay nivel en este momento con respecto a los protocolos que pueden tener no los las hay médicos. necesarias, no las hay las enfocadas en el abordaje de situaciones relacionadas con emergencias obstétricas, por ejemplo, que muchas mujeres terminan procesadas por homicidio, terminan en la cárcel, pero estamos hablando además de la educación de la sociedad, no solo de las mujeres, del ejercicio responsable de la sexualidad, que también es un elemento importante, pero también del combate y de la prevención de la violencia sexual. También nos acompaña Iris, ella es psicóloga de profesión, y también quisiera preguntarles cómo enfocan ustedes una realidad que aunque nosotros quisiéramos como sociedad, queremos cerrar, dijéramos, las puertas a estos temas, pero en la práctica se siguen dando. ¿Qué secuela le puede dejar a una joven, a una mujer? Porque no solo es el hecho si decide o no tener un bebé, no, es decir, si decide interrumpir ese embarazo, ¿qué consecuencias psicológicas? ¿Has tenido tú alguna vivencia? Entiendo por lo que platicábamos extra cámara que fuiste detenida y tuviste, dijéramos, la vivencia para compartir con esas personas que estaban detenidas ahí y que pueden enfrentar hasta 30 años de cárcel. Sí, realmente usted ya lo ha mencionado y ha dicho que la palabra aborto es un tema de controversia, un tema complejo, complicado, cuando realmente debería de ponerse sobre la mesa, y es un tema que le incumbe a salud pública, es un tema político, es un tema de salud mental, es un tema que abarca diferentes esferas y que atrás de la palabra aborto hay toda una cuestión psicosocial y las afectaciones que puede sufrir o puede presentar una persona que sufre un aborto o que vive un aborto, pueden ser de diferentes maneras porque todas las personas tenemos diferentes estrategias de afrontamiento, diferentes habilidades psicosociales para enfrentar una situación. Probablemente una mujer que sufre un aborto continúa su vida con normalidad, continúa su vida ajustándose al trabajo, a la educación, no a la deja formación secuelas académica, y es probable que continúe con su vida. Pero puede estar otro caso de otra mujer que sufre un aborto, que vive un aborto, que se queda en su casa, se encierra, hay frustración, sentimiento de culpa, y este sentimiento de culpa no solo es algo intrínseco, sino también es por el bombardeo de la sociedad, ¿verdad? Puede ser influenciado por lo que la gente dice o por la estigmatización que hay respecto al tema. Ok, ¿qué rol debería de jugar, dijéramos, los familiares, los padres, los hermanos, las amigas? Es decir, porque bonito verlo de afuera, pero cuando una familia lo está viviendo en el día a día, ¿qué podría recomendarles tú como psicólogo a la familia? Me refiero a la familia de esa persona que está sufriendo en ese momento una vida como la que tú estás planteando. En este caso, el rol de la familia y de las personas cercanas debería de ser acompañar y evitar los prejuicios, evitar tomarse el rol de juez o de jueza hacia la persona que lo ha vivido. Acompañar en el tema de salud física, porque tiene que haber una atención integral. No solo es el cuerpo, no solo es algo que se desprendió del útero, o sea, hay implicaciones psicológicas, sociales, porque si la gente lo supo, pues es la estigmatización, el señalamiento. Entonces el rol de la familia y de las personas cercanas es el de acompañar y el de apoyar.
Tú decías, Irma, que tenés más de 32 años como asociación que vienen haciendo planteamientos. Sí. Uno de los grandes conflictos que se da es, dijéramos, esa decisión de continuar o no continuar con un embarazo. Puedo entenderlo en una persona que tenga el libre albedrío o, dijéramos, la suficiente edad para una decisión. Pero ¿qué pasa con una niña de 12, 13, 14 años donde su desarrollo intelectual todavía no está para tomar una decisión si continúa o no continúa con un embarazo? ¿Cómo enfocan ustedes ese tema? Bueno, en primer lugar, si estamos hablando de una niña de 11, 12, 13 años, como en nuestro país, donde encontramos una gran cantidad de adolescentes embarazadas, es producto de violación, en primer lugar. Y hay que tenerlo muy claro esto, porque esto también implica que el Estado tiene que asumir la responsabilidad de garantizarle los derechos a la víctima de violación, a esta niña, a esta adolescente, pero también va a implicar, por supuesto, todo un proceso complejo, porque el someterse a un embarazo que además ha sido producto de violación a una edad de estas, es un proceso que le va a generar, ya no solo a nivel emocional, no solo a nivel psicosocial, sino que a nivel físico, médico, biológico en su organismo, una serie de complicaciones que la podrían llevar incluso a perder la vida. Pero por otro lado también estamos hablando que la interrupción de un embarazo también sería una situación en la que médicamente podría estar en riesgo. Por lo tanto, el planteamiento acá tiene que ver, uno, con poderle garantizar en la mejor forma la mayor cantidad de derechos, si lo dijéramos de esta manera, y poder evitar en la medida posible la generación de más vulneraciones a sus derechos. Estamos hablando que la Convención sobre los Derechos de Niñez y Adolescencia, porque estamos hablando entonces de una persona menor de 18 años, implica que debe de tener unas garantías especiales, que el Estado es responsable por estas garantías. Entonces tenemos que hablar de programas especializados, de políticas públicas, de presupuesto que debe de estar garantizado también. Pero por otro lado también implica la garantía de no repetición. ¿Qué es lo que pasó acá? Que encontramos que en años diversos, muy cercanos, 2015, 2017, 2019, 2020, encontramos grandes cantidades de criaturas que están saliendo embarazadas, producto de violación, niñas teniendo niñas y niños. Esto nos habla de una sociedad irresponsable con su niñez, de una sociedad que no está protegiendo a su niñez. Entonces no es solamente decir intervengamos o no. Y luego la Lepina, en el marco de la CDN, también plantea que toda niña, niño y adolescente, basándose en la autonomía y en el ejercicio progresivo de sus derechos, también tiene que ser escuchada. Es decir, no es una objeto de protección, sino sujeta de derechos. Y por lo tanto también tenemos que generar las condiciones para que la persona menor de edad pueda expresarse, ser escuchada, ser tomada en cuenta, y también necesita orientación. Esto último que está planteando Irma, licenciada, me hace hacerle esta interrogante. Pareciera ser que nosotros le damos un tratamiento a estas personas que están en esa condición más de delincuentes que de víctimas, ¿verdad? Es decir, porque de hecho así se plantea en un aborto. Incluso existe la posibilidad de llegarlos a condenar a 30 años, ¿verdad? ¿Cómo enfocan ustedes desde el punto de vista psicológico si en realidad esta persona es víctima o es victimaria? Cuando hablamos de la violación sexual en ya sea una niña, adolescente o una mujer adulta, y lo discutíamos afuera, ¿verdad? El tema es que cuando una mujer tiene una complicación obstétrica, va a la cárcel, y la denuncia es desde que es atendida en un establecimiento de salud. Es atendida, pero al mismo tiempo es condenada ya. La condena es desde el momento en que el médico o la médica se da cuenta que ha sido violada. Ajá. Pero la cuestión es que la persona que ha sido violentada
y que ha sido agredida puede cumplir una condena hasta de 30 años por homicidio y por homicidio agravado. Pero el hombre que la violó, si con suerte lo condenan, él va 8 años a la cárcel. Y ahí podemos observar, es desproporcional. Es desproporcional este tipo de condenas. Creo que esto último que está planteando la licenciada, es importante que la sociedad, incluso que nuestros diputados retomen. Creo que hay una gran ausencia de proporcionalidad con respecto a los tipos de delitos que hay. La pena tiene que ir inversamente proporcional al hecho que se da. No es posible que la victimaria pueda ser condenada a 30 años y el victimario a 8 años. ¿Han hecho ustedes algún tipo de propuestas a la Asamblea en el sentido de poder normar este tema? En el caso específico desde Azul Originario, hasta el momento todavía no hemos tenido participación en una propuesta de esta. Ya tenemos participación ciudadana en nuestro WhatsApp 78 69 69 82. Usted puede interactuar con nuestras invitadas, sobre todo trasladarle la pregunta tal y como ustedes la viven como ciudadanía. Tenemos ahí en el máster, ahí viene la primera pregunta. ¿Por qué hablan del aborto como un derecho cuando no existe legitimidad en asesinar a alguien que científicamente es un ser humano? Aun cuando nuestra propia Constitución reconoce la vida humana a partir de la concepción, que el fallo de la Sala Constitucional reconoció la personería jurídica del feto, y siendo firmantes del Pacto de San José, que reconoce la vida a partir de la concepción. Claro, claro, por supuesto, no estamos acá debatiendo sobre en qué momento es vida, sin lugar a dudas. Y de lo que estamos hablando acá es cuando se enfrenta la mujer a condiciones determinadas, donde entonces encontramos esta colisión de derechos, este conflicto de derechos, el derecho de la persona no nacida, el derecho de la madre también. Pero además que hay que hacer un análisis, y recuerdo acá las dos resoluciones de Sala de lo Constitucional, una en el caso del amparo de BC, de Beatriz, y otro en el caso de un recurso de inconstitucionalidad. Y ambas resoluciones plantean elementos importantísimos, y uno de estos elementos, y más desarrollados en la segunda resolución, precisamente tiene que ver con la ponderación que se debe de hacer en cada uno de los casos, y el reconocimiento evidentemente de que no hay un derecho superior de la madre sobre su bebé no nacido, sobre la persona no nacida, ni tampoco el de su hijo o hija no nacido sobre la madre. Esto implica que hay que hacer un análisis concienzudo en cada una de las circunstancias, y la penalización y criminalización de las mujeres no abona para hacer un análisis, pero además decimos hay necesidad de ir mucho más allá. Tengo que aclararle para que nuestro público televidente entienda. Actualmente nuestra Constitución no permite el aborto en ninguna circunstancia. No se permite el aborto. El anteproyecto de reforma trataba de equiparar, dijéramos, tanto el derecho del naciturus como el derecho de la gestante, y de hecho así lo plantean en la reforma, ¿verdad? Que son iguales derechos. El problema no estaba en haberlo reconocido, es decir, en caso de colisión de derechos constitucionales iguales, ¿cuál es el que debe prevalecer? Eso lo dejaba la Constitución a que fuera regulado por una ley secundaria. Lógicamente, en el proyecto. En el anteproyecto. En el actual estamos claros, por eso no quise hacer el abordaje únicamente desde el punto de vista constitucional, porque ya estamos claros de que nuestra Constitución no permite, bajo concepto alguno, ni aún el aborto terapéutico, ni aún por razones de voluntad. No hay forma de poder superar esa barrera constitucional, pero hay una realidad social, que es la que estamos tratando de evidenciar. Dijéramos el caso de Beatriz, que fue un caso muy controversial, ustedes recordarán también los televidentes, un caso que chocó la sociedad, habían unos a favor, otros en contra, y al final ese amparo pues
fijó los parámetros que tú estábamos, dijéramos, discutiendo antes de eso. Doctora, ¿cómo visualizarías tú en caso de una coalición entre está de por vida la vida de la madre o el que está por nacer? ¿Cuál sería uno de los parámetros para ponderar en qué casos pudiese uno prevalecer sobre el otro? Creo que también es importante aclarar que en este tema no es que se esté buscando que haya una legalización del aborto y que, bueno, hoy amanecí embarazada y quiero abortar, aunque creo que sería un tema que no debería discutirse también, ¿verdad? Pero es importante que se está buscando, como ya lo mencionaba usted anteriormente, una regulación, un estudio de ese caso desde diferentes miradas profesionales y en el que la mujer también pueda tener voz y voto acerca de su salud. Y realmente creo que también debemos verlo con empatía, porque, bueno, contar desde mi experiencia, ¿verdad? Desde lo que yo he podido observar. Soy sobreviviente de una detención ilegal y arbitraria. Estuve privada de libertad por fraude procesal que cometió la policía y no fue por el tema de aborto, fue por otra situación. Pero en esa celda yo pude observar casos de mujeres que estaban privadas de libertad por complicaciones obstétricas. Y realmente... Cuando decís complicaciones obstétricas, para que nuestro público, ¿a qué te referís cuando decís una complicación obstétrica? Es por ejemplo, por aborto espontáneo, okay, que es contra la voluntad de la mujer gestante y por condiciones externas o ya sea condiciones médicas que se le escapan de sus manos, que probablemente eran mujeres que soñaban con maternar, que soñaban con ver a su hijo en sus brazos, a su hija en sus brazos, pero tuvieron esas complicaciones. Y solo brevemente contarle, por ejemplo, había una mujer del campo, yo soy de Sonsonate, y hay comunidades sumamente extraviadas, que las mujeres tienen que caminar 1 hora en veredas, subir montañas literalmente y gráficamente. Entonces, pensar cómo una mujer embarazada va a acceder a los servicios de salud a altas horas de la noche. Además de eso, las mujeres que viven en comunidades rurales se dedican al trabajo del campo. Y esta persona que yo conocí iba al río a lavar, porque en su casa no tenía agua. Iba a cortar leña, porque ella era mujer, madre, cabeza del hogar, no había un hombre en su casa. Y ella ejercía todos los roles, de cuidadora, de proveedora, de madre, de todo. Entonces ella fue a buscar leña y cuando ella estaba recogiendo la leña, pues su hija nació. Su hija nació y nació muerta. Y ella estaba en un desierto prácticamente, en el campo. ¿Y por eso fue procesada? Por eso fue procesada ella. Una ex patrona de ella, porque también trabajó en labores domésticas, tuvo la empatía de acompañarla y de pagar un abogado particular que pudiera defenderla. Pero si esta compañera de celda hubiera estado siendo asistida legalmente por un abogado proporcionado por el Estado, creo que su situación habría sido totalmente diferente. Esto me lleva, Irma, con esas realidades, porque claro, son cosas que uno no las ve desde el mundo de afuera. ¿Ustedes han tenido, dijéramos, alguna forma de enfrentar la persecución en este tipo de delitos? ¿Como institución o que hayamos visto que ustedes hayan visto, dijéramos, cuál es la persecución penal en este tipo? Lo planteaba ella. Sí, claro. No un error, pero es decir, tuvo un tropiezo y lejos de haber perdido el feto o el niño, termina siendo procesada, siendo cabeza de familia, con las consecuencias de los demás hijos también. No solo es el tema puramente, dijéramos, de la persona que va a enfrentar la justicia.
es que ¿cómo quedan todos los otros? Claro, y es que Ivy lo ilustra muy bien, porque está señalando precisamente una serie de realidades que tenemos, donde al final hay una estigmatización y una criminalización a las mujeres que pueden estar enfrentando esta situación. Aunque en algunos casos en realidad hay, o sea, no podemos tampoco generalizar. No podemos generalizar, efectivamente. Hay gente... Cuando se ve la narrativa de los hechos, hay situaciones que una se queda sin palabras también, hay que decirlo con claridad. Y en este sentido ha sido muy interesante la evolución que se ha ido observando con el trabajo de la Fiscalía General de la República. Hubo todo un proceso que se generó hace un par de años atrás, a través de un consultor internacional también, con una visión multidimensional de derechos humanos, que plantea precisamente y que trabaja conjuntamente con un equipo de mujeres fiscales en nuestro país la política de persecución penal en materia de violencia contra las mujeres. Y uno de los elementos que se plantean, que es innovador, vamos a decirlo así, es precisamente el de la calidad de aquellas mujeres que son víctimas victimarias. Y entonces el abordaje que desde la Fiscalía General de la República y desde todo el sistema de justicia se tiene que hacer ante estas situaciones. Casos, por ejemplo, en relación al aborto, casos, por ejemplo, en relación a la trata de personas, para poner dos ejemplos de situaciones de naturaleza distinta. En el caso de trata de personas, por ejemplo, mujeres que han sido víctimas de trata, pero que luego son obligadas a ser también reclutadoras de otras niñas y de otras mujeres y adolescentes. Entonces, es importante también en esto hacer un análisis mucho más integral, que permita hacer las valoraciones sobre las circunstancias que se han dado, sobre las condiciones que están enfrentando personas que tienen emergencias obstétricas, personas que han sido víctimas de violación, personas que más bien han sido obligadas a abortar, por ejemplo, que también lo hay, el aborto inducido, pero también impuesto, vamos a decirlo de esta manera, ¿no? Y que también debe por supuesto, ser penalizado. Ya estaba penalizado ya en el Código Penal del 74, pero entonces acá volvemos a la necesidad de hacer las valoraciones correspondientes, y por eso es importante el exponer ante la sociedad y abrir a la sociedad una discusión sana, una discusión orientada sobre esta que es una realidad, y que no nos podemos seguir quedando como 30 años atrás, 20 años atrás, 10 años atrás en una situación de sí o no, sino que tenemos que avanzar más. Y ojo también, los estados no pueden ser irresponsables. Simplemente decir, bueno, esto no es competencia mía, esto hay que lo arreglen las mujeres, que lo arreglen las feministas. ¿Tú crees que ha habido una ausencia de política por parte del Estado de no atender un problema como el que estamos abordando? Sí, y aquí debemos hablar también sobre los derechos sexuales y reproductivos, por supuesto, tenemos que hablar sobre la educación, por supuesto. ¿Por qué se rehuye a este tema a tener, dijéramos, incluso yo me recordaba en un momento, alguien dijo que había que establecer dentro del pensum la educación sexual, y eso como que fue, dijéramos, una bomba, pero es que al final terminan haciéndolo sin ninguna metodología, sin ninguna previsión. ¿Ustedes llevan alguna estadística, Irma, en el cual podemos clasificar, dijéramos, abortos inducidos, abortos obligados en un momento determinado, o el terapéutico o el obstetra? Nosotras no llevamos en CEMUJER una estadística en ello, sí la agrupación ciudadana para la despenalización del aborto. Las compañeras han venido haciendo una investigación de manera sistemática y de hecho llevando adelante también una campaña que todas conocemos a nivel nacional e internacional, como la campaña sobre las 17 y 17 más, ¿verdad? Que es esta campaña precisamente, y en este sentido hay datos que confirman que esta no solamente es una realidad que se da en el país, sino que es una realidad ocultada. El hecho de que sea ocultada
significa entonces que hay una doble moral también, hay una visión misógina y patriarcal que nos está hablando de abordajes que generan sometimiento hacia las mujeres, el control de los cuerpos de las mujeres y de las decisiones de las mujeres, pero también una visión que necesitamos quitarnos las vendas para poder hacer un abordaje de nuestras realidades en El Salvador. En una sociedad tan conservadora como la de El Salvador es complicado, dijéramos, el abordaje bajo ese punto. Tenemos otra participación de WhatsApp. Dice, buenas noches, una pregunta para las invitadas. Ante la discrepancia entre la iniciativa del vicepresidente en el proyecto de la nueva Constitución y la última declaración del señor presidente Bukele, ¿cómo consideran ustedes que quedará el tema del aborto? ¿Creen que la nueva Asamblea valorará darle importancia al tema en futuras propuestas? Quizás esto está orientado a que el anteproyecto de reforma constitucional sí contemplaba, dijéramos, la posibilidad de regular el aborto terapéutico, sí lo contemplaba, sobre todo cuando había la colisión de derechos entre el que está por nacer con la gestante, pero ahora esos tres temas, como es la eutanasia, como es el tema del aborto y como que es, parece ser que han sido sacados del proyecto de reforma, aunque eso no garantiza de que la Asamblea los vaya a tocar, ¿verdad? El Ejecutivo los ha sacado. Entonces la pregunta es, ¿cómo ven ustedes esa contradicción? No. A lo largo de muchísimos años lo que hemos visto es una doble moral desde el Estado, incluso con esto del libro blanco que se dio en la Asamblea Legislativa, el no generar una opinión desde las diferentes fracciones legislativas, sino que a veces se van por la tangente en algunos de los casos. Mire, hay que hacer un abordaje. El Estado salvadoreño está obligado y está llamado, y ha sido una recomendación también de las diferentes instancias, Naciones Unidas, Comisión Interamericana de Derechos Humanos también, en relación a hacer abordajes sensatos, profesionales, académicos, profundos, que contemplen una visión de derechos humanos al respecto de la realidad del aborto en nuestro país. Entonces, no hay que hacer cálculos de popularidad. Hay que enfrentarnos a realidades y asumir el reto. Bien, tengo que ir a un corte comercial. Cuando regresemos, quiero profundizar en el tema con nuestra psicóloga invitada esta noche sobre cómo palpó esa realidad en una celda, qué fue lo que le comentaba, cuál era el sufrimiento, qué era lo que planteaba esta. Bien, en este segmento salimos a preguntarle a las personas sobre este tema de derecho a la vida, sobre el tema de qué percepción tienen con respecto al aborto, y esto fue lo que nos dijeron. El derecho a la vida es lo más lógico porque le estamos quitando la vida a un ser y no tiene la culpa de nuestros errores o lo que pudimos haber hecho que causó eso. Bueno, desde mi punto de vista no es algo bueno porque es como quitarle la vida a un ser, ¿verdad?, que está empezando a nacer y que no da ni siquiera el voto, pues sí, a opinar de que sí desea o no, ¿verdad? Todos tenemos en algún momento derecho a la vida, de poder ser parte, aunque a veces, si lo vemos en el caso económico, no es muy bueno, ¿verdad? Porque hoy todo está caro, entonces es como que al traer a un niño al mundo es como que no tienen los suficientes, podríamos decir, recursos. No tendría que ser el aborto porque, o sea, es una vida que uno trae al mundo y no es justo que solo porque por nuestros errores tengamos que tomar esa opción. Yo estoy en contra de eso, o sea, sé que no son cosas de Dios, son cosas del hombre, ¿verdad?, que inventan hacer esas cosas. Pues yo descalifico eso, estoy en contra del aborto. No, yo nunca planifiqué. Terminé de tener mis hijos y no planifiqué. Aquí he quedado bien enferma, pero no importa. He quedado ciega, he tenido 16 hijos, todos mis hijos están grandes. Tendría que ser en algunos casos, pues, porque parece que por los casos de las violaciones, ya por eso que no es un hijo deseado, pues, porque aunque de por sí es una vida, pero
tal vez hay alguna malformación, ahí tal vez podría aplicar, pero quizás así solo por abortar, quizás no. Bien, hay que aclarar, esto de estar a favor o en contra no se está refiriendo específicamente a aquella persona que en una noche de fiesta se embaraza y producto de eso quiere terminar. Estamos hablando en el planteamiento sobre un aborto terapéutico, donde cada caso reúne especiales particularidades. Sin embargo, licenciada, tú ves una sociedad eminentemente conservadora como la nuestra, hay un rechazo mayoritario, dijéramos, a que nadie puede quitarle la vida más que solo Dios. Sí, realmente creo que es un tema que debe ser abordado desde el punto de salud física y mental, más que desde un punto moralista o religioso, porque está en juego la vida. Creo que enfatizamos en la vida del no nacido, pero también dejamos de lado la vida de una mujer. Entonces, no es que estemos a favor o en contra, no es que cuál es lo correcto y lo incorrecto, porque eso es algo subjetivo, eso es cuestión de cada persona, cómo tiene la perspectiva hacia el tema, pero creo que es un tema más relacionado a la salud. Y en este caso también creo que es importante mencionar todos los factores psicosociales involucrados en esto, ¿verdad? Yo veía los videos de los testimonios de las 17 mujeres que están privadas de libertad y no había ni una sola en que el audiovisual presentara a su familia en una casa de una residencial, en una casa que cumpliera con todas las condiciones necesarias que necesita una familia para vivir. Todas las mujeres provenían de hogares en condiciones de pobreza, con una baja escolaridad. ¿Y eso justificaría el hecho de ser pobre justifica el aborto? En los casos que se tienen complicaciones obstétricas, cuando hay dificultades de acceso a la salud, de acceso al transporte, creo que hay que analizar por qué esa mujer sufrió una complicación obstétrica, por qué no se le atendió de la forma en que debía atendérsela para que esto no pasara. Creo que todas y todos tenemos un papel importante en la sociedad y todas y todos somos responsables en este tema, pero comúnmente se le culpa a la mujer y eso también es una cuestión cultural, en que siempre es la mujer la responsable, la culpable, la estigmatizada, la señalada, la castigada, pero tampoco hay que dejar de lado que ese embarazo no fue por obra del Espíritu Santo. Hay también un padre responsable de ese embarazo, pero todos los comentarios son hacia la mujer y son comentarios crueles, relacionados con las piernas, con la conducta sexual, con situaciones... provocación. Exacto. Y siempre la señalada es la mujer y la castigada siempre va a ser la mujer. Irma, la licenciada plantea que aunque no lo define de esa manera, pero dice, mira, las condiciones sociales en que estas mujeres se han desarrollado, no han tenido acceso a una educación, no han tenido acceso a servicios básicos, no es que se justifique, pero es una realidad que impera en un momento determinado. Yo particularmente creo que la condición de ser pobre no es para que alguien pueda de alguna manera tener un aborto, pero eso es la percepción de uno que vive fuera de ese contexto. La realidad puede ser diferente. ¿Cómo lo abordan ustedes? Sí, es que IBI está planteando precisamente en todo el tema de las emergencias y complicaciones obstétricas. Y dada esta circunstancia, está hablando de la falta de acceso
a todos los procesos de salud que puedan generar un control efectivo también, que puedan generar que haya una atención adecuada. Y acá por eso, y lo conversábamos fuera de cámaras antes de comenzar el programa, la importancia de poder identificar que hay diferentes condiciones. El caso de los abortos producto de una complicación obstétrica, que no es entonces el caso de una decisión de haber interrumpido el embarazo. Hay otras circunstancias que están relacionadas con la interrupción del embarazo, y en esto hay también un abanico de opiniones al respecto. Hay opiniones que están centradas en que debe de haber una regulación para determinadas condiciones, que es por la línea de lo que nosotras planteamos, pero hay otros planteamientos que más bien señalan que no se trata de regular, sino que se trata de que es una decisión muy íntima de la mujer, y por lo tanto el Estado no tiene por qué intervenir. Es importante identificar que en un Estado constitucional de derecho, el Estado tiene responsabilidades para la garantía de los derechos, tiene la responsabilidad y las obligaciones de respetar los derechos, de garantizar, de proteger, y por lo tanto no puede entonces tener un rol al margen y un rol de arréglense ustedes. Tiene y eso es lo que ha tenido, dijéramos, el país desde hace tiempo, esa irresponsabilidad de no haber atendido un problema de esta magnitud. Sí, porque entonces de pronto es más fácil simplemente penalizar, perseguir a las mujeres y se acabó, y no puede ser así. Y yo quería enfatizar en algunos aspectos, uno de ellos que está relacionado también, por supuesto, con el tema de las políticas públicas. No solo entonces es un tema de penalización o no penalización, no solo es un tema de leyes, sino que también implica, bueno, muy bien, no hay penalización o hay una penalización en determinadas circunstancias y en otras no, pero ¿qué hace el Estado? ¿Cómo reacciona el Estado? Por ejemplo, cuando escuchamos este planteamiento de nacer con cariño, es un planteamiento importante que nos vincula también la necesidad de generar condiciones. No, de hecho, es una de las políticas de la esposa del presidente. Y que no solamente deben de estar involucrado allí el sistema de salud, sino más allá, todo el contexto social. Pero ¿qué tal todo el planteamiento educativo? Que es necesario que abordemos el planteamiento educativo, políticas educativas, que también nos van a llevar a hablar sobre el ejercicio responsable de la sexualidad y sobre el hecho de también hablar de una vida digna, que no podemos dejar de lado esto. Nos pregunta también dentro de la parte ciudadana, dice, y esta es una que va dirigida hacia usted, licenciada, ¿qué tanto afecta a la mujer su psiquis cuando ésta es obligada a abortar? Ya sea por la pareja, ¿verdad?, por la familia muchas veces, todo por el qué dirán de las personas. ¿Cómo debe tratarse profesionalmente este caso? Es decir, una de las preguntas quizás mejores estructuradas que he visto hasta este momento, lo que la ciudadanía nos está planteando. ¿Qué tanto afecta? Para hablarlo ya en términos psicológicos, las afectaciones más comunes que se pueden encontrar en una mujer que ha sufrido estas situaciones pueden ser desde una depresión, un episodio depresivo leve hasta un episodio depresivo grave con sintomatología suicida, con ideaciones estructuradas de suicidio, trastorno por estrés postraumático, trastornos de ansiedad, fobias sociales, o sea, tiene implicaciones y consecuencias graves. Y estos casos deben ser abordados por un equipo multidisciplinario que incluyan psiquiatría, psicología, trabajo social. No es fácil el abordaje, dijéramos, de una persona que ha pasado por este tipo. Es compleja. Y por eso remarcar lo que decía la compañera Ima, ¿verdad?, que deben haber políticas públicas que acompañen a esto. Bueno, sucedió, una mujer tuvo un aborto, ¿qué vamos a hacer por ella?
¿Qué podemos hacer como sociedad, como Estado? Ok, pero me quiero quedar ahí porque dijéramos, me preocupa una afirmación que hiciste, que desde las 17 mujeres que están detenidas en el centro penitenciario, es unánime, dijéramos, la forma en que han sido tratadas, dijéramos, por la justicia. ¿Tú crees que la persecución penal hacia ellas tiene parte, dijéramos, de intencionalidad, de tratarlas como víctimas, como victimarias y no como víctimas, que en la mayoría? Porque está bien una o dos, pero 17, o sea, todas las que están detenidas pasaron por eso que te confesaron. Es que realmente este tema tiene varios componentes y probablemente sea inevitable casi que haya una subjetividad, un juicio de la persona que aplica la justicia o de las personas que están cercanas al proceso judicial. La condena no es solo el dictamen del juez o de la jueza, la condena es de la sociedad, incluso de las mismas compañeras de celda. Las mujeres que están por aborto dentro de una prisión, el estigma lo llevan, y las demás reclusas también. Uy. Y ellas narran, y en YouTube podemos encontrar los videos que organizaciones que las acompañan han realizado, donde escuchamos los adjetivos con los que se refieren a ellas. Bien, lamentablemente en televisión el tiempo es nuestro peor enemigo. Me comprometo a seguir con este tema, no queda aquí. Empezamos a develar, dijéramos, la punta del iceberg en uno de los temas tabú, complicado, pero eso último que tú acabas de afirmar, creo que el Estado debe ponerle atención, de volver a revisar todos esos casos, porque si en realidad están entre ese límite, valdría la pena. Un día en una prisión injusta, creo que no se le puede recomendar a nadie. Quiero agradecerles esta noche el haber venido, Ima, Iris. Sé que no es fácil, pero creo que es una forma de aportarle a la sociedad y cumplir con uno de los requisitos de este programa. Hacer los planteamientos a ustedes y saquen ustedes sus propias conclusiones. Pasen buenas noches, que Dios los bendiga y nos vemos mañana en otro programa de Pulso Ciudadano. Derecho a la vida definitivamente. Tenemos derecho a vivir, si lo cometemos el error tenemos que ser responsabilidad de lo que hemos hecho. Se tiene que cuidar, ¿verdad? La pareja, pues si no queremos pues tener un hijo ahorita, pues de cuidarse, ¿verdad? No, hay muchas opciones hoy de cómo evitar, ¿verdad? Un hijo. No estaría de acuerdo. No, porque es una vida que no ha pedido nacer, o sea, circunstancias de la vida. No estaría de acuerdo. Es momento de escuchar la opinión de los salvadoreños y encontrar un equilibrio entre la inmediatez y la profundidad. Pulso Ciudadano.